Buenos días, hermanos. Qué gusto verlos nuevamente, un domingo más para adorar a nuestro Señor. Pues qué gusto, ¿verdad? Qué bonito se ve la iglesia o el local lleno. Estamos llenos, nos da la oportunidad, ¿verdad? Ahora el nuevo aforo, ¿verdad? Que se nos ha permitido, las autoridades, siempre siguiendo los protocolos, ¿verdad? Que están establecidos. Pero damos gracias a Dios que nos da nuevamente la oportunidad de estar aquí para adorar a nuestro Señor. Espero que vengamos todos con un corazón agradecido, ¿verdad? Un corazón sincero, humilde ante el Señor el día de hoy, y con ese anhelo de adorarlo, de seguir aprendiendo de su palabra y de seguir creciendo como cristianos y en la fe, ¿verdad? También damos la bienvenida a los hermanos que nos estarán siguiendo por internet, que este servicio sea de bendición también para cada uno de ustedes y que sigan creciendo, ¿verdad? En la palabra, que sigan creciendo en el conocimiento de Dios. Sabemos que pues el internet llega a muchísimos hogares. Esta palabra que puede ser expuesta el día de hoy puede transformar a muchos corazones, ¿verdad? Que tal vez vean ahí el video. Y bueno, hermanos, para empezar, pues qué más que leyendo la palabra de Dios. Dios y los ídolos es el tema del Salmo 115, que me gustaría que me acompañen a leerlo. Salmo 115. Si gustan ponerse de pie con reverencia a Dios para leer su palabra. Dice la palabra de Dios: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que le temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Bendito vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Esta mañana, pues tal vez nosotros venimos con ídolos tal vez hechos en nuestro corazón. Tal vez venimos con el ídolo del dinero, el ídolo del trabajo, el ídolo de la familia, de los hijos. Pero este salmo nos recuerda quién es el verdadero Dios, quién es el creador del cielo y de la tierra, y en quién es el que debemos confiar, ¿verdad? En el Dios que nos ha salvado, en el Dios que nos dice que confiemos en Él, y que cómo confiar en Él, pues siguiendo creciendo
siguiendo, aprendiendo de su palabra para conocerlo, ¿verdad? Nuestras fuerzas, nuestra confianza siempre debe estar puesta en Él, y para eso venimos en esta mañana, para adorar al único Dios y que Él pueda transformar nuestras vidas, que Él pueda sacar esos ídolos que tal vez vienen con nosotros, lo traemos cargados, y que pongamos la confianza solo en Él, no en los ídolos que nos hemos tal vez hecho en nuestras vidas o en esta semana, en todo esto. Y ahora, más que nada en esta pandemia, pues tal vez ponemos la confianza en otras cosas, pero Dios nos recuerda con este salmo que pongamos nuestra confianza en Él. Vamos a orar, vamos a adorar a nuestro Dios esta mañana para iniciar. Amado Señor, con reverencia nos acercamos a ti, Padre, esta mañana. Con todo respeto, mi Señor, queremos acercarnos a ti porque tú mereces la honra y solo tú mereces la gloria, Dios. Estamos aquí porque reconocemos que necesitamos tu ayuda, que necesitamos que nos sigas transformando, Dios. Necesitamos que tú nos guíes en estos caminos de la vida, mi Señor, que nosotros podamos seguir confiando en ti, que nosotros podamos seguir creciendo en la fe. Y te pedimos perdón, Señor, porque tal vez nos hemos hecho ídolos de otra cosa, de nuestro dinero, de nuestro trabajo, de nuestra familia. Tal vez estamos temerosos por la pandemia, por alguna situación a consecuencia de la pandemia, mi Señor. Pero esta mañana ponemos todo esto en tus manos y te pedimos que nos ayudes y que nos perdones si hemos cometido estas faltas, si hemos cometido pecados, si no hemos sido íntegros, mi Señor, delante de ti. Ayúdanos a que sigamos creciendo, ayúdanos a que esta mañana adoremos solo tu nombre, mi Señor, que adoremos a ese Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, mi Señor, el único que merece la honra y la gloria. Te doy gracias por mis hermanos que pudieron venir el día de hoy. Pon en su corazón, mi Señor, ese anhelo de adorarte, de alabarte, de escuchar tu palabra con entendimiento, que la palabra que escuchemos el día de hoy caiga en sus corazones y dé buenos frutos, que pueda seguir transformando sus vidas y que ellos sean luz, Señor, en medio de estas tinieblas que ahora nos rodean, y que a través de nosotros solo tú te lleves la gloria, Padre. Te damos gracias, mi Señor, porque nos trajiste con bien, nos trajiste con salud, mi Señor, y aquí estamos solo para ti, que este día solo sea para adoración tuya, mi Señor. Quita de nosotros esta mañana pensamientos que puedan estorbarnos y no estar completamente adorando tu nombre, mi Señor. Ayúdanos a que estemos presentes, a que las alabanzas que cantemos el día de hoy lo hagamos con entendimiento, que sepamos lo que estamos cantando, mi Señor, y que estas alabanzas sean solo para ti, mi Dios. Gracias, Padre, y ayúdanos y que toda la gloria, toda la honra sea para ti, mi Dios. Ponemos esta mañana en tus manos este servicio y pedimos que nuestros hermanos de la alabanza también pongan todo su corazón, mi Señor, para dirigirnos en estos cantos y que podamos nosotros levantar estas alabanzas a ti, mi Señor. Gloria y honra a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dejamos este espacio a nuestros hermanos de la alabanza, y hermanos, los animo a que con todo el corazón podamos alabar a nuestro buen Dios y siguiente, pues poner toda la atención para escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 138.
Salmo 138. Dice: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Versículo 1 dice: te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses, te cantaré salmos. Dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Amén. Vamos a alabar en esta mañana a nuestro Dios. Hoy venimos dispuestos a poner delante de nuestro Dios todas nuestras necesidades, todo lo que traemos de la semana, vamos a ponerlo delante de Él. Amén. Que lo orará. Amén. Acompáñame en estos cantos. Alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Una vez más, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Una vez más, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Una vez más, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Una vez más, bueno es alabar, bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor.
por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Una vez más, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Una vez más, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte y gozarme en tu poder. Vamos a decirle, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Gracias, Señor, te damos, porque grande eres tú, Señor. Gracias, Padre Santo. Te alabamos y te glorificamos. Hemos venido a orar a nuestro Dios en esta mañana. Amén. Tus hijos y hoy venimos, somos tu pueblo redimido, de toda lengua y linaje, para gloria tuya nos creaste. Una sola fe y una esperanza, un solo Dios digno de alabanza. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con el corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor, Padre y Señor. Vamos a decirle, somos tus hijos. Somos tus hijos y hoy venimos, somos tu pueblo redimido, de toda lengua y linaje. Nos escogiste para adorarte, tú nuestro Dios y nuestro Padre, nuestro Dios y nuestro Padre, para gloria tuya, para gloria tuya nos creaste. Una sola fe y
solo Dios, un solo Dios digno de alabanza. vamos a decir, y a una voz, Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con el corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con el corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor, Padre y Señor. y a una voz, Señor, venimos a exaltarte, venimos a adorarte, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Señor, digno eres tú de recibir gloria y poder. Señor, digno eres tú de tomar toda autoridad. Vamos a decirle todos, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, Dios, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, Dios. Vamos a decirle todos juntos, Santo, Santo. Santo, 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 Señor Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Sentado en tu trono, recibe toda honra y la alabanza y la adoración. Santo, Santo. Santo, 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 Señor Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Sentado en tu trono, recibe toda honra y la alabanza y la adoración. Señor digno, Señor, digno eres tú de recibir gloria y poder. Señor, digno eres tú de tomar toda autoridad, porque tú
por tu voluntad existe Dios. Una vez más, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe Dios. Vamos a decirle todos juntos: Santo, 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 Señor todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Sentado en tu trono, recibe toda honra y la alabanza y la adoración. Una vez más: Santo, 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 Señor todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Sentado en tu trono, recibe toda honra y la alabanza y la adoración. Y la adoración. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe Dios. Una vez más: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe Dios. Vamos todos juntos, dile: Santo, 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 Señor todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Sentado en tu trono, recibe toda honra y la alabanza y la adoración. Una vez más: Santo, 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 Señor todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Sentado en tu trono, recibe toda honra y alabanza y la Señor, que todas las cosas son tuyas, Padre. Todo lo que tenemos, Señor, todo lo material, Señor, toda nuestra vida, Señor, es tuya. Aún los hijos, Señor, aún nuestra familia es tuya, Señor. Estamos delante de ti, Señor, a una sola voz, Padre, adorándote, Señor, dándote el honor, Padre. Así como un día, Señor, lo estaremos haciendo delante de ti. Santo, santo eres, el que ha de venir. Gracias, Señor. Tú eres, Señor, el que sostiene, Señor, nuestra vida.
tú eres, Señor, el que sostienes al débil. Gracias, Señor, es por tu gracia, Señor, que hoy estamos aquí. Sublime gracia, abundante gracia en Jesús. Sublime gracia, abundante gracia en Jesús. ¿Quién sostiene mi vida? Cuán vil pecador. Tu gracia me basta, tan solo tu gracia. Tu gracia me da lo que no merezco de ti. Por eso, Jesús, tú eres don de Dios. Bendita gracia, que me salvó. Y hoy puedo acercarme humillado ante ti. Sublime gracia, abundante gracia en Jesús. Una vez más, sublime gracia. Sublime gracia, abundante gracia en Jesús. ¿Quién sostiene mi vida? Cuán vil pecador. Tu gracia me basta, tan solo tu gracia. Tu gracia me da lo que no merezco de ti. Por eso, Jesús, tú eres don de Dios. ¿Quién sostiene? ¿Quién sostiene mi vida? Cuán vil pecador. Tu gracia me basta,
tan solo tu gracia me da lo que no merezco de ti. Por eso, Jesús, tú eres don de Dios. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, quien sostiene, Señor, nuestra vida. Cuál vil pecador somos, Señor. Pero es tu gracia, Señor, que nos limpia. Es tu gracia que nos renueva cada día. Esta semana, toda la semana que ya terminó el día de ayer, estaba meditando sobre la santidad de Dios. Y para mí es un tema recurrente en meditar sobre la santidad de Dios y cuando medito en ello me veo lo tan diminuto que soy frente a Él. Me veo lo tan limitado que soy frente a Él. Me veo cuánta insuficiencia tengo frente a Él. Por la gracia del Señor ya llevo predicando más o menos 20 años. Pero cuando yo comienzo a meditar en la grandeza de quién es Él y saber que Él está presente y que yo estoy delante de ustedes, que es el pueblo santo de Dios, tengo temor. Porque el primero que me va a escuchar es Él. Pero además yo vengo de parte de Él a poder predicar, a poder exponer su palabra. Así que en esta mañana yo me presento como un hombre débil y necesitado del Señor, anhelando que sea Él que use en el poder de su Espíritu Santo y pueda obrar en cada uno de nuestros corazones. Y como decía Henry Matthew, decía, si tú quieres aprender algo, ven y olvídate de todo lo que tú has aprendido. Hoy vamos a continuar en nuestra serie de Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26 al versículo 40. El domingo pasado veíamos la primera parte de este capítulo 14 y hoy estaremos viendo pues los versículos restantes. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26 al 40. Y para el título del día de hoy, básicamente agarré la última parte del último versículo que dice decentemente y en orden. Y es la manera como debemos nosotros servir en la iglesia. Como ustedes saben, mis hermanos, hemos ido avanzando a lo largo de toda esta epístola. Y Pablo ya está concluyendo su carta donde ha expuesto que la iglesia de Corinto había una serie de problemas y de divisiones,
principalmente en el contexto de la adoración pública, es decir, la adoración como estamos nosotros reunidos el día de hoy. Y él está concluyendo una explicación, de hecho, que comenzó en el capítulo 11. Recordarán ustedes, o voy a ir rápidamente, en el capítulo 11, Pablo trató sobre esa ruptura de relaciones que había entre hombres y mujeres. Pero no solamente eso, sino que también Pablo expuso en ese capítulo 11 sobre las divisiones a nivel de estatus social. Los que tenían más dinero eran privilegiados sobre aquellos que no lo tenían. Incluso ustedes recordarán que los privilegiados incluso se emborrachaban en la celebración de la cena del Señor. Mientras que los que pues eran pobres se quedaban de alguna manera excluidos, no tenían nada que celebrar. Luego, cuando vamos avanzando al capítulo 12, se refirió a las divisiones cuando se trataba de cómo utilizaban los dones espirituales allá en la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo usó la metáfora del cuerpo humano, donde dijo que nadie es menos que otros, porque aún las partes más insignificantes tienen un valor fundamental dentro del funcionamiento del cuerpo de Cristo. Así que nosotros debemos valorar y apreciar la diversidad, pero trabajando en unidad. Y eso es más o menos lo que Pablo nos dice en el capítulo 12. Capítulo 13 nos enseñó, y les hablé en estos términos, que el sistema operativo que debe instalarse y ejecutarse en nuestro disco duro de nuestro cuerpo, de nuestras vidas cristianas, es el amor sacrificial, como el de Cristo. Porque si no lo hacemos así, si no hay amor en nuestras vidas, de nada sirven los dones espirituales. Simplemente serán como un metal que suena sin notas, no dan ningún acorde. Por lo tanto, lo principal no eran los dones, sino el amor con que uno hacía las cosas. Por lo tanto, el apóstol Pablo ahí nos hace un llamado a que el amor de Cristo sea el que gobierne nuestras vidas, nuestros corazones. Luego, el domingo pasado vimos en la primera mitad de este capítulo 14 que Pablo retomó lo del capítulo 12, reanudando aquella discusión que se había ocasionado, efectuado sobre los dones espirituales, poniendo muy particular y específico el hecho de que cómo se debería tratar el don de lenguas y el don de profecía, donde Pablo corrige algunos abusos y algunos malos entendidos que eran prácticamente común en la iglesia de Corinto. Y eso fue lo que vimos la semana pasada, haciéndonos recordar que cuando nosotros nos reunimos es para poder ser edificados. No era para llevarnos la gloria a nosotros. No es para que nosotros nos creamos más espirituales que otros. Y tampoco es para que algunos se crean que son cristianos de segunda categoría con respecto a otros. No, mis amados. Por lo tanto, si la iglesia va a ser edificada, el ministerio, el servicio tendría que ser bastante claro. La comunicación de la verdad de Dios, la palabra de Dios tiene que ser expuesta de tal manera que todos sean capaces de comprenderlo. Y hoy, en esta segunda parte, es como que Pablo ya está atando los últimos cabos sueltos de toda esta exposición que ha hecho desde el capítulo 11 hasta este momento sobre la adoración pública. Y nos da pues algunos principios prácticos muy importantes sobre cómo debe regirse dentro del servicio de adoración, dentro del culto público como nosotros nos reunimos el día de hoy. Así que antes de analizar y profundizar un poco en el pasaje que corresponde al día de hoy, les pido por favor, inclinen sus rostros ahí donde se encuentran y vamos a orar al Señor. Amado Padre, el pasaje que tenemos, Señor, ante nosotros, yo reconozco que es desafiante, complejo
y que aún al día de hoy todavía dentro de tu iglesia hay algunos asuntos que son controvertidos. Y oramos, Señor, para que no nos distraigamos en las controversias que pueden provocar, sino que seamos instruidos, Señor, por tu palabra, de tal forma que nuestras vidas, que nuestra iglesia, Jesucristo es mi refugio, que nuestra adoración sean agradables ante tus ojos, de tal forma que Jesús, tu Hijo amado, reciba toda la gloria y toda la alabanza, tal como estábamos cantando hace un momento. Te pedimos esto, amado Padre, en Cristo Jesús. Amén. Vamos, mis amados hermanos, a la lectura de la palabra, 1 Corintios capítulo 14, versículo 26 al 40. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Antes de avanzar, quiero narrarles una historia. El servicio de adoración en una iglesia había concluido. Estaba un padre con su hijo pequeño parado en la parte posterior del templo, y en la pared había una placa donde estaba un emblema militar y había una relación de nombres ahí. Y el niño le pregunta a su padre: papá, ¿de quiénes son esos nombres? ¿Quiénes eran? Y el padre le respondió: hijo, esos nombres que tú ves ahí son hombres que han muerto en el servicio. Y el niño le preguntó: papi, ¿fue en el servicio del domingo o el del miércoles? Nosotros entendemos que se trataba del servicio en las Fuerzas Armadas, al servicio del país. Pero fíjense esto: hay muchas iglesias, hermanos, que el día de hoy tienen un problema grave. Pasan todos los rituales formales, predican bonitos sermones, cantan bonitas alabanzas. Lamentablemente, déjenme decirles, están muertos. ¿Cuáles son las razones para esto? ¿Cómo es posible que una iglesia puede estar muerta? En su mensaje a las 7 iglesias que estamos viendo los días miércoles,
que es Apocalipsis, Jesús se dirigió a una de ellas en particular, y está en el capítulo 3, versículo 1 de Apocalipsis, que le dice, ¿sabes qué? Tú tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerta. La iglesia era la iglesia a la que se refería Jesús, a la que se estaba dirigiendo, era la iglesia de Sardis. Esta iglesia sufría lo que se denomina una podredumbre seca. No sé si usted ha escuchado ese término. Esta podredumbre seca que se denomina es una forma de podredumbre que ataca el interior de un árbol. De tal manera que usted ve un árbol por afuera, externamente, se ve de la mejor forma, pero internamente es donde está el problema, porque se va pudriendo de adentro hacia afuera. Podrías tú pensar, ese árbol está saludable, si tú no tienes el conocimiento apropiado para poder determinar que tiene podredumbre seca cualquier árbol. Y la iglesia de Sardis era así. Parecía que estaba viva. La iglesia de Sardis hizo todas las cosas que normalmente, hermanos, nosotros podemos asociar con una iglesia viva. La iglesia de Sardis tenía sus reuniones de servicios de adoración regulares. Oraban juntos, recogían ofrenda, cantaban himnos, escuchaban la predicación del sermón. Tenían la reputación de estar vivos. Hicieron todas las cosas que se cree que debe de hacer una iglesia. Pero ¿sabe algo? Estas cosas no garantizan que sea una iglesia viva. Es como aquel animalito de peluche que luce muy bonito. Si han visto animalitos de peluche que algunos hasta parecen reales. ¡Wow! Pero está muerto. No hay vida en ese tipo de animales. Sardis era una iglesia muerta. Pero ¿saben algo? Jesús no dijo que toda esperanza en Sardis debería ser abandonada. O que la gente de Sardis, ¿saben qué? Ustedes tendrían que salir a otra iglesia o unirse a una iglesia diferente. Eso no fue lo que dijo Jesús. Él dio el remedio a la situación de Sardis. Ahí en el versículo 2 del capítulo 3 de Apocalipsis le dice, sed vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Todavía no habían muerto, si se dan cuenta, pues, que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En otra traducción, en otra versión dice, despierta y fortalece las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado cumplidas tus obras delante de mí. El problema en Sardis no era que no hubiesen empezado a hacer ninguna de las cosas que se suponía debían hacer como iglesia. El problema no era ese, sino el problema real dentro de esa iglesia era que habían dejado de trabajar, de hacer las cosas, lo habían dejado a medias. Habían cosas incompletas, y es debido a esto que hay un llamado de atención de parte de Jesús. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo escribe a los corintios, les hace un llamado a la acción casi de manera similar. Fíjense esto, el versículo 26. Vamos a ver el patrón de la reunión, del patrón de los servicios de adoración. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Vamos a ser honestos. La mayoría de nosotros hoy en día estamos acostumbrados a una reunión, a un servicio de adoración que llamamos, donde el líder de alabanza se levanta y guía a toda la iglesia en lo que respecta a la música. Luego de eso viene otro líder y guía a toda la iglesia en la oración. Y finalmente pasa el predicador y hace el resto, la exposición de la palabra, la predicación. Es un servicio religioso de este tipo, donde todos decimos, eso es, y ahí nos quedamos, estamos acostumbrados a eso. Por lo tanto, fíjense esto, el papel del pueblo, del cuerpo, es muy limitado. ¿Por qué? Porque es una participación pasiva. El pueblo suele sentarse, escuchar,
y algunos tratar de no dormirse tal vez. Y hasta ahí. Y aunque creo que la iglesia primitiva tenía cada uno de estos elementos, que el día de hoy también nosotros lo realizamos, también, hermanos, parece haber tenido un elemento adicional que está faltando demasiado el día de hoy. ¿Cuál es ese ingrediente que falta? ¿Saben cuál es? Es la participación corporativa. Es la participación de toda la iglesia como parte del servicio de adoración a Dios. Se ha perdido. Pablo describe esta clase de participación. Cuando os reunís, cada uno tiene un salmo, tiene una enseñanza, tiene una revelación, tiene una lengua, tiene una interpretación. Hágase todo para edificación. Fíjate en quienes participan en la reunión de la iglesia del Nuevo Testamento. No eran solamente los ancianos o diáconos o líderes. No eran los graduados en el seminario. No eran solamente los ministros ordenados. La reunión de la iglesia estaba compuesta por los diversos miembros de la iglesia, la cual encontró diversas formas y medios para poder ministrarse unos a otros durante justamente esa reunión corporativa. Es decir, hermanos amados, había una pluralidad de participación. No se resumía a 1, 2, 3, 5. No, los miembros de la iglesia disfrutaron del ejercicio de sus dones espirituales en la reunión de la iglesia. Este fue el lugar donde ellos llegaron a usar sus dones espirituales. ¿Y sabe cuál fue el resultado? El resultado es que todo el cuerpo fue edificado. Pablo no dice que quiere que los creyentes dejen de hacer esto. No dice eso. En cambio, lo que Pablo quiere es que se regulen. Deben hablar uno a la vez. Deben turnarse para hablar. Y en tercer lugar, solo máximo 3 de cada uno que tiene esos dones deben participar para hablar. Yo creo honestamente, mis amados hermanos, que sería una gran bendición para la iglesia regresar a este tipo de vida corporativa. Yo no estoy diciendo que debe convertirse en un grupo desorganizado. No, porque este fue el problema justamente que estaba abordando el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. Pero lamentablemente tendemos a irnos al otro extremo. No, yo no quiero ser como ellos que hacen esto, aquello y lo otro. Y nos vamos al otro extremo y no hacemos absolutamente nada. Hermanos, esto puede ser tan poco saludable como la escena de la congregación que caracterizó a la iglesia de Corinto. No debemos llegar ahí de ninguna manera. Eso no es lo que el apóstol Pablo nos llama a hacer. Ahora bien, sigamos versículo 27 y 28. Fíjense esto. Nos da el lugar de las lenguas en la iglesia. Dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. No hablen todos a la vez. Hablen por turnos. Y luego añade, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Pablo ya se ha ocupado extensamente del tema de hablar lenguas o idiomas dentro de la iglesia. La iglesia de Corinto, por naturaleza, era multilingüe. No solamente hablaban un solo idioma. Y esto resultó, pues, en que se hablaran varios idiomas dentro de la iglesia. Pero para hacer aún las cosas más difíciles, habían algunos cristianos en la iglesia de Corinto que hablaban idiomas extranjeros que nadie podía entender. Ahora, lo que hablaban, el idioma que hablaban eran lenguas desconocidas de idiomas que tal vez habían aprendido en el pasado, o lo que hablaban era una manifestación sobrenatural en acción. El apóstol Pablo no lo menciona, hermanos. Sin embargo, lo que sí hace es dar 3 regulaciones que se aplican a cualquier habla de idiomas dentro de la iglesia. Por lo tanto, se puede aplicar para todo. Primero, nos dice que el habla multilingüe debe limitarse a 2
o 3 instancias por reunión. Mire el versículo 27. Si alguien habla en una lengua, debe ser por 2 o máximo 3. Hay una limitación. En segundo lugar, deben turnarse para hablar. Dice, cada uno por turno. Y en tercer lugar, debe haber una interpretación de lo que se está diciendo para que todos los presentes puedan entender. Dice, versículo 27 y 28, dice, y uno interprete, pero si no hay intérprete, guarde silencio en la iglesia y que hable consigo mismo y con Dios. Yo tengo la sensación de que gran parte del fenómeno de las lenguas modernas desaparecerían por completo si se siguieran estas 3 regulaciones. Ojo, no estoy diciendo que no existen, estoy siendo muy explícito en cuanto a esto. Una limitación para hablar, fíjense esto, deben ser por 2 o máximo 3, nos dice. El hecho, hermanos, de que estos casos de hablar en lenguas, de hablar en otros idiomas, fuera regulado a un máximo de 2 o 3, creo que nos debe decir algo sobre este fenómeno. Me dice que estas lenguas no eran una fuerza irresistible, que repentinamente se apoderó de alguien para que no tuviera control sobre ellos. Porque si ese hubiera sido el caso, entonces, hermanos, Pablo no habría tenido ningún derecho a decirle a los corintios que regularan su hablar en lenguas. Yo he estado presente en algunas iglesias donde dicen, no, es que yo no puedo porque el Espíritu Santo me tomó, y comienza, y hay un desorden total. Pero Pablo está diciendo que tiene que ser 2 o 3, o sea, sí se puede controlar. No es una fuerza irresistible. En segundo lugar, fíjese esto, hay una asignación ordenada, dice, cada uno por turno. Debía haber pues una asignación ordenada, ya que cada persona que iba a hablar debería tomar su turno. Esto necesariamente significaría que después que una persona hubiera hablado en lenguas, tendría que esperar tal vez semanas o incluso meses hasta que todos tuvieran la oportunidad de hacerlos antes de tomar otro turno. Y en tercer lugar, se requería una interpretación. Dice que haya un intérprete, que uno interprete. Y eso tiene mucho sentido, porque imagínense que venga aquí una persona que habla, no sé, ruso. Creo que no hay nadie que hable ruso. Nadie, por más bonito que nos hable y que nos explique unas profundidades teológicas, no serviría de edificación para nadie, a menos que hubiese alguien que pudiera hacer la interpretación. No tendría sentido una hora de mensaje que prediquen en ruso. Por lo tanto, tiene bastante sentido que lo que Pablo dice, que haya un intérprete. Porque si todas las cosas, hermanos, en la iglesia se deben hacer para edificación, entonces será necesaria que todos los presentes puedan comprender lo que se está diciendo. Hay una aplicación de esta verdad, hermanos, que debe mencionarse. Nuestra enseñanza en la iglesia debe estar a un nivel en el cual todos puedan entender y en el que todos podamos ser edificados. Esto significa que nosotros debemos tener cuidado de explicar nuestros términos cuando usamos palabras teológicas. Pero hay una alternativa, la alternativa del silencio. Porque ahí nos dice en el versículo 28, pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable consigo mismo y con Dios. Ha habido, hermanos, varias ocasiones en las que yo he tenido la oportunidad de estar en algunos servicios religiosos donde pues se cantaba, se oraba, había una alabanza tremenda, una predicación, pero se hicieron en un idioma que lamentablemente yo no podía entender. ¿Cuánto fue edificado? Pues no sé, muy poco. Sin embargo, cuando he ido a servicios donde había un traductor, alguien que traducía,
En esos momentos definitivamente yo era grandemente edificado. Ahora bien, Dios es soberano y hace las cosas como a Él le place. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Quiero narrarles una historia de la vida real. Me pasó. Una oportunidad fuimos a la parte de la serranía del Perú. Íbamos a predicar a una iglesia. Yo llegué con el grupo que íbamos. De hecho, yo no era el que iba a predicar. Fue pues una situación que Dios obró y me tocó predicar. No quiero darle muchos detalles porque si no me alargaría, pero lo que quiero es esto, que entiendan. Fui a predicar. El pastor nos recibió, cenamos con ellos y luego al servicio. A la hora del servicio el pastor me invita para predicar y comienzo a predicar. Cuando termino de predicar, pues veía toda la congregación llorando y muchos corrían con el pastor a abrazarle y a pedirle perdón, porque justamente se trataba de cómo debe ser la vida en la iglesia y de que no debe haber ninguna rencilla dentro del cuerpo de Cristo. Más o menos por ahí era el sermón, ya hace más de 30 años de ese sermón, así que no me acuerdo con exactitud todo, pero más o menos eso era. Lo increíble de esto, mis amados hermanos, es esto. Fíjense. Después que terminó el servicio, fue una gran bendición. Veía cómo se pedían perdón casi toda la iglesia, casi nadie quedó ahí en su lugar. Todo el mundo se paró, fue a pedirle perdón a uno, a otro, y fue solamente Dios obrando en el poder de su Espíritu Santo. Al día siguiente, en el desayuno, estábamos platicando con el pastor y le digo, me invitan para poder ir a hablar del evangelio a algunas familias de la comunidad. No era ni siquiera una ciudad, era una comunidad pequeña. Sí, con mucho gusto. Le dije, pero me dice, ¿y usted sabe hablar quechua? Y yo dije, no. ¿Por qué? Le pregunto yo. Me dice, es que acá no hablan español, todos hablan quechua. Solamente hay 2 hermanos que hablan español y quechua. Todos los demás hablan quechua. El pastor era uno de los que hablaba español y quechua, y había otro hermano que hablaba español y quechua, y nadie más. Todo el más hablaban quechua, que es el segundo idioma oficial en el Perú. Y yo le pregunté, pastor, el servicio de ayer, yo le pregunto, el servicio de ayer en la noche, usted me está diciendo que los hermanos que asistieron al servicio no hablaban español. Me dice, no. Y yo le digo, ¿está bromeando? No, no hablan español, ellos hablan quechua y entienden quechua, es su idioma natal. Ellos nunca han hablado español, no entienden el español. ¿Qué sucedió? ¿Ya se da cuenta? Eso es lo que hace Dios. No lo hace un hombre pecador como yo y emociona a la gente. Si usted se da cuenta, mientras yo iba hablando en español, el Espíritu Santo traduciendo en forma simultánea y haciendo entender a cada uno de los presentes del mensaje que estaba dando el Señor. Y es el Espíritu Santo quien redarguyó cada vida y cada corazón, pero eso lo hace el Señor, Dios Todopoderoso. No necesitó de alguien. Yo no sabía tampoco que era así. Y el pastor estaba ahí y yo no sabía que él tenía que traducir realmente, que yo tenía que hablar una parte. No, ni nos pusimos de acuerdo. Yo asumí en mi ignorancia que todos hablaban español. A lo que yo quiero que vean, que Dios sigue siendo soberano y se sigue moviendo como Él quiere y hace las cosas a su manera y no a la manera del hombre. Pero esos son los casos excepcionales. Pero cuando alguien va a hablar en lenguas,
sean naturales o sean sobrenaturales, el apóstol Pablo dice que tiene que haber un intérprete a fin de que todos sean edificados. Y si ustedes se dan cuenta, el Espíritu Santo en este caso de lo que estoy hablando, edificó a toda su iglesia. Porque ese es el punto, que la iglesia entiende, que la iglesia comprenda, que la iglesia sepa lo que Dios está hablando a su pueblo. Hermanos, si alguien de ustedes hubiera estado allí en la iglesia de Corinto y su lengua materna, vamos a decir, era el parto, no debía orar en voz alta en parto, a menos que hubiese alguien para poder interpretar. Igualmente, si usted hubiese recibido un don sobrenatural para orar en parto, no debía utilizar esa habilidad a menos que alguien pudiera interpretar. Es decir, ya sea de forma natural o mediante un don sobrenatural de Dios, algo no sobrenatural de Dios. Esto no significa que no puedas orar, estaba diciendo. Solamente significaba que no deberías orar en voz alta. Sí podías orar para sí mismo y para Dios, lo acaba de decir el apóstol Pablo. Entonces, esto debe decirnos algo sobre la oración pública y quiero que estemos atentos. La oración es verdad que está dirigida a Dios, pero también la oración tiene la intención de edificar a todos los que escuchan. Por lo tanto, yo debo ser bendecido cuando escuche orar a otra persona. Por lo tanto, tengo que entender, tengo que comprender, porque esa es la intención de Dios. Versículo 29, sigamos por favor. 29 al 33. Y ahora ya vimos el lugar de las lenguas, vamos a ver el lugar de la profecía en la iglesia. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hermanos, así como el hablar en lenguas debe ser regulado dentro del servicio de adoración, dentro de la reunión de la iglesia, también el ministerio del profeta debe ser regulado. Primero hay una limitación numérica, dice que hablen 2 o 3 profetas y los demás juzguen. La predicación, la enseñanza, la exhortación y el estímulo dentro de la reunión de la iglesia nunca, hermanos, fue diseñada para ser realizada por un solo hombre. Pablo está siendo muy específico. Pablo está hablando de una pluralidad entre todos aquellos que predican y profetizan dentro de la reunión de la iglesia. Y hay una razón para esto, es para que pueda haber un sistema de controles y equilibrios dentro de la reunión de la iglesia. Lamentablemente, el día de hoy, muchas veces, el pastor se cree el único que puede exponer, que puede predicar, que puede enseñar. Es más, no le da oportunidad a nadie a desarrollarse, porque cree que le va a quitar el puesto, yo qué sé. Es un mal enfoque, terriblemente mal. Ahora, fíjense esto. Primero hay una limitación numérica. En segundo lugar, dice, versículo 30, hay una sumisión ordenada, dice, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Si un profeta está de pie, hablando en la iglesia, y a otro se le da una revelación cuando sea su turno de hablar, el primero debe permanecer en silencio. Es decir, una persona no debe interrumpir a la otra, sino que todos deben actuar en forma educada y ordenada. En este punto es posible que usted se esté ahí como rascando la cabeza y esté diciendo, yo he asistido a la iglesia durante mucho tiempo y yo nunca he visto un servicio así. El tipo de servicio que describe Pablo no es muy popular.
Porque nos gusta a nosotros que el director de alabanza dirija toda la música, las canciones a nosotros. Y luego nos gusta escuchar al predicador, que él dé su sermón. Y nos gusta sentarnos a escuchar. ¿Por qué? Porque eso significa que no tenemos que hacer nosotros demasiado. Sin embargo, la descripción que hace Pablo de la iglesia, mis amados hermanos, es una que ve a todos los miembros participando activamente. El culto cristiano, hermanos, nunca tuvo la intención de ser un deporte para espectadores, nunca jamás. Y yo creo que los que vivimos en Monterrey entienden lo que es un deporte de espectadores. Es lo que sucede cuando se reúnen y tienen que jugar en la temporada los Tigres contra los Rayados. Cuando uno va, encuentra 22 hombres en la cancha que están desesperados por querer descansar. Y en las gradas observa 50,000 aficionados que desesperadamente necesitan hacer ejercicio porque lo único que van es a mirar y a disfrutar. Pero la iglesia no fue hecha para ser un espectador meramente. La iglesia, recuerde, Pablo lo relacionó como un cuerpo. Y todo el cuerpo, todas las partes del cuerpo tienen vida. Cada una aporta algo para el funcionamiento del cuerpo. No hay una parte muerta dentro de nuestro cuerpo. Todo tiene vida. Hermanos, si hay una palabra que describe el cristianismo, ¿saben cuál es? Participación. Porque somos miembros de un cuerpo. La forma más rápida, hermanos, de matar un cuerpo es hacer que algunos órganos clave se apaguen, dejen de funcionar y ya no hagan la labor que tendrían que hacer. Versículo 33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Esta es la clave de todo lo que el apóstol Pablo está diciendo. No ha estado hablando contra el uso de lengua, si usted se da cuenta, sino que está insistiendo en que esto se haga de manera ordenada. No dice que se debería prohibir la pluralidad de personas hablar dentro de la iglesia. Solamente ha estado insistiendo en que tomen su turno de manera ordenada. Y luego pasa el versículo 34, donde habla sobre el papel de la mujer en la iglesia. Versículo 34 y 35 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones. Yo sé que cuando leemos esto, algunas personas que no entienden la teología de Pablo piensan que Pablo es un machista. Incluso algunos, he escuchado sus comentarios por desconocimiento, consideran que Pablo es un misógino. Tendría que unos cuantos estudios para hablar sobre la teología de Pablo. De hecho, es demasiado larga, pero vamos a centrarnos en estos dos versículos. Fíjense, 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pablo, si usted se da cuenta, ahora está pasando a otro tema entre los que hablaban dentro de la reunión de la iglesia. Se trata del papel de las mujeres en la iglesia. Y este es un tema muy importante, como lo fue en los días de Pablo, también lo es el día de hoy. Y entonces saltan las preguntas. ¿Deben las mujeres ser ordenadas como ancianas en la iglesia? ¿Puede una mujer servir como pastora en una iglesia? Y aquí hay posturas que en algunos casos ha hecho hasta ciertas peleas de una denominación contra otra, una iglesia contra otra. Pero vamos a desmenuzar un poquito. Fíjense, versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. Antes de poder desarrollar y comentar lo que dice este pasaje, primero quiero centrarme en lo que no dice, porque así va a ser más fácil poder comprender lo que sí dice. Hace no mucho ha surgido una nueva interpretación propuesta para este pasaje,
Y esa estoy diciendo, interpretación afirma que estos versículos que estamos leyendo sobre el mandato de Pablo hacia las mujeres, no es que Pablo lo está diciendo directamente, sino que esta nueva reinterpretación está diciendo que Pablo lo que está haciendo es, está citando y está reprendiendo la práctica errónea de los corintios hacia las mujeres. Esto es esa nueva interpretación. Así que si esa fuera lo que dice, tendríamos que haber una retraducción del pasaje y tendría que decir algo. Oye, corintios, ustedes le han estado diciendo a las mujeres que guarden silencio en las iglesias y que no se les permita hablar, pero solamente las dejas someterse y usas la ley como excusa si desean aprender algo, y que solamente les debes preguntar a sus propios maridos, ellas, porque piensan que es inapropiado que una mujer hable en la iglesia. Yo pregunto, ¿qué diríamos de esta interpretación? Hermanos, dicen, no, Pablo estuvo citando. Yo quiero decirles y aclararles algo. En griego no hay para citar que ponemos con comillas, no, estamos citando tal y ponemos comillas, esto es una cita a algo. No hay, no se usa. Pero eso no supone, hermanos, un choque ni un obstáculo para los escritores griegos cuando querían hacer una cita a alguien o algunas personas o a alguien en específico. Ellos, cuando querían citar, ponían dijo o dicen en plural. Hay lugares, de hecho, en el Nuevo Testamento donde se citan de esta manera varias afirmaciones falsas, pero cada uno de esos casos, el propio pasaje deja muy en claro cuando uno lee el contexto. Fíjense, voy a poner algunos ejemplos para que usted me comprenda. Romanos 3:8 dice, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos, se da cuenta, hay algunos se está refiriendo, algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, esos algunos, están citando que esos algunos afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Eso no era lo que decía, sino que había algunos que decían, esa es una forma de citar a alguien, citar una fuente. Por ejemplo, 1 Corintios 1:12 nos dice, quiero decir que cada uno de vosotros, ¿se dan cuenta? Está haciendo referencia a alguien o algunos, dice vosotros, dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Esa es una cita de lo que estaban diciendo los miembros de la iglesia de Corinto. Lo recordemos cuando estudiamos en el primer capítulo. Está citando a aquellos que estaban haciendo referencia a eso. 1 Corintios 15:35 dice, pero dirá alguno, fíjense cómo lo cita, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? No es Pablo el que está diciendo, está citando lo que otros están diciendo. O segunda de Pedro 3 y 4 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Miren, no está diciendo que Pedro, sino él está haciendo referencia a los burladores que vendrán, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿quiénes? Los burladores, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Si se da cuenta, hay muchos ejemplos, hermanos, de cómo los escritores no usaban las comillas, pero sabían expresarse para citar algo de una persona específica o de un grupo en específico. Creo que cada uno de estos pasajes deja muy claro que una cita de aquellos que enseñan falsedad deben entenderse mediante una inclusión de una frase calificativa. A cada uno de ustedes está diciendo, o alguien dirá, o algunos dicen, cosas como lo hemos leído. Pero 1 Corintios 4:34, que es el versículo que estamos leyendo, ¿saben qué? No contiene, hermanos, ninguna frase calificativa de este tipo, ninguna. Por lo tanto, si no tiene ninguna frase calificativa, no puede ser una cita. No hay ninguna indicación tampoco por parte del contexto que nos haga entender que se trata de una cita, que Pablo está citando algo, como esta nueva interpretación quiere hacerlo ver. El tema contextual del pasaje, hermanos, ha sido que en la iglesia se habla de forma desproporcionada.
Se habla hasta por los codos, para que me entiendan. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y como hemos visto, Pablo está dando instrucciones para restringir esa habla indiscriminada, como el abuso de las lenguas dentro de la iglesia. Y al llegar al versículo 34, ahora aborda algunas nuevas restricciones. Se trata en este caso de restricciones hacia las mujeres que hablan en la iglesia, dice. Antes de seguir, yo quiero que nos vayamos al versículo 36, porque nos va a ayudar a comprender. Fíjense esto, dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Este versículo 36, ¿será que está relacionado con los dos versículos anteriores o tal vez con el siguiente versículo? Es decir, yo quiero decirles que este versículo 36 puede tener dos interpretaciones. Puede estar relacionado con los dos versículos anteriores, es decir, 34 y 35, o bien podría estar hablando y relacionándolo con el versículo 37. Si se remitiera a los dos versículos anteriores, es decir, 34 y 35, que es el que estamos estudiando, el 34, entonces, si usted se da cuenta, Pablo estaría dando una tremenda reprimenda dirigida hacia las mujeres que intentan tomar protagonismo dentro de la iglesia. Y al querer tomar protagonismo, estaban perturbando al cuerpo de Cristo. Pero si se relacionara con el 37, que es el versículo siguiente, entonces Pablo está dirigiendo su reprimenda a todos los corintios que intentan hacer lo que se les da en gana en el culto y adoración. En cualquier caso, hermanos, el punto central es este, y quiero que le quede claro, que las personas no somos libres de hacer lo que querramos dentro de la iglesia. Pablo pide que la adoración se lleve a cabo de una manera ordenada y de acuerdo a ciertas pautas. Estas no son simplemente, quiero que sepan, las preferencias personales de Pablo. Son mandamientos del Señor, dice en el versículo 37. Y este mandamiento es que las mujeres guarden silencio en las iglesias. Ahora bien, salta la pregunta: ¿por qué las mujeres deben permanecer en silencio? Y yo estoy seguro que están preguntándose ustedes. ¿Será que acaso las mujeres no tienen nada que valga la pena que hablen? ¿O tal vez será porque no son tan inteligentes como los hombres? No, hermanas, no y no. Es porque reflejan una actitud de sumisión. Dice el versículo 34, sino que estén sujetas. Se está dando cuenta, está hablando de sumisión. Y esto es importante que podamos comprender. Si no vivimos sumisos, entonces, ¿saben qué? Es un gran problema. Hermanos, cada vez que las personas quieren hacer algo, no de acuerdo a la palabra, sino de acuerdo a lo que piensan, ¿saben qué? Lo vamos a regar. Sí, muchas personas, creo, incluyéndome yo, tenemos dificultades para lidiar con los mandamientos, especialmente cuando Dios nos habla de sometimiento, de someternos. Y cuando Pablo, esta no es la excepción entonces, cuando Pablo dice que las mujeres deben de someterse, estoy seguro que rápidamente las hermanas quieren contrarrestar o dar una respuesta ahí. Pero ¿sabe qué? Lo que Pablo dice no debería de sorprendernos de ninguna manera. ¿Por qué no debería sorprendernos? ¿Sabe? Porque el cristianismo, escúchame bien, el cristianismo se caracteriza por una actitud de sumisión. ¿Quiere verlo? 1 Tesalonicenses 5:12. Nosotros nos sometemos al liderazgo de los ancianos dentro de la iglesia. Es lo que dice las Escrituras. No solamente eso. En Romanos 13:1 nos dice que nosotros debemos someternos al liderazgo de los que están en el gobierno. Debemos someternos a las autoridades. Tito capítulo 2 habla de que los esclavos deben someterse a la autoridad de sus amos. En Efesios capítulo 6 habla de que los niños deben obedecer la autoridad de sus padres. Las mujeres deben observar la autoridad de sus maridos, dice en Efesios 5.
¿Se dan cuenta? Hermanos amados, cada uno de estos casos no se menciona para obedecer a la autoridad, solo si es digna de obediencia esa autoridad. Pablo, por ejemplo, escúchame bien y quiero que esto le quede claro. Pablo les dijo, ¿a quiénes? A los creyentes que respeten a las autoridades gubernamentales. ¿Saben qué momento? En un momento en que el gobierno estaba quemando a los cristianos en la hoguera. Y sin embargo, Pablo dijo, rebélense, no, sométanse a las autoridades. Hermanos amados, su responsabilidad es obedecer a esa autoridad, esté usted de acuerdo o no con ella. La única vez que se permite la desobediencia es cuando esa autoridad le ordena algo que va en contra de los principios de Dios. Entonces, y solamente entonces, tienes el derecho a desobedecer a esa autoridad. Y en ese asunto en particular, no en todo. En este punto de desobediencia, también debe prepararse para cosechar las consecuencias de su desobediencia. Eso ya sabemos que es así. En tercer lugar, habla del precepto de la ley. Versículo 34, todavía sigo ahí. Dice, sino que estén sujetas, fíjense esto, como también la ley lo dice. Los principios de subordinación no son una idea nueva. No es que a Pablo se le ocurrió. No provino de la cultura grecorromana en la que se encontraba Pablo en esos tiempos. ¿Saben qué? Los principios de sujeción provino de las escrituras del Antiguo Testamento. Provienen, ¿sabe de dónde? Del mismo relato de la creación. Y Pablo lo explica en otra parte, ahí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11. Y se lo voy a leer rápidamente. Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, o sumisión, es lo mismo. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Y ahí dice la respuesta en el versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Note la razón que da Pablo para la subordinación de las mujeres en la iglesia. No tiene nada que ver con la cultura de la época, de ninguna manera. No tiene nada que ver con el prejuicio personal de Pablo. Tiene que ver con el orden de la creación. ¿Y tiene que ver con qué? Con la caída. Permítanme explicarles. La razón por la que un esposo tiene autoridad sobre su esposa es porque Dios los creó para que así fuesen. Incluso, hermanos, antes de la caída en el pecado ya había un orden en la creación. Y en este punto debería aclarar un error muy común. Cuando la Biblia dice que la mujer esté subordinada al hombre, eso no significa, hermanos, que la mujer sea una especie de cristiana de segunda clase, o que la mujer haya sido relegada a una posición inferior. No. Jesús mismo, hermanos, nos mostró el verdadero significado de la subordinación cuando Él se sometió a la voluntad del Padre. Cuando Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ustedes recordarán muy bien eso. Jesús es el mayor ejemplo. Y yo pregunto, amadas hermanas, ¿ustedes son más grandes que Jesús? Si se dan cuenta, no se trata. Yo pregunto, ¿acaso Jesús fue de segunda categoría dentro de la Trinidad? No, por supuesto que no. Al contrario, hermanos, Jesús por medio de su obediencia dice que fue elevado para ser el primogénito de toda la creación. De la misma manera, cuando una mujer sigue el papel establecido por las Escrituras, se convierte en una imagen de esa relación gloriosa que Cristo tiene con el Padre y además de esa relación de Jesucristo con su iglesia. Para que me entiendan rápidamente, la autoridad del Padre, el subordinado Jesucristo, el resultado fue exaltado a lo sumo. La autoridad Jesucristo, la subordinado a la iglesia. ¿Qué pasó con la iglesia? Salvada por Jesucristo. La autoridad, el marido, el subordinado, la esposa. ¿Cuál ha sido el resultado? Se le ha dado autoridad sobre su casa. Hermanos,
muchas mujeres se sienten tentadas a ir más allá del rol bíblico que Dios ha establecido. ¿Y sabe por qué? Porque ven pues justamente hombres que no son responsables de cumplir con su rol propio de liderazgo. No asumen el papel de liderazgo. Y la mayoría de veces, cada vez, hermanos, no todas, pero la mayoría de veces que la mujer quiere revelarse así, solamente agrava el problema. No lo mejora, escúcheme bien, no lo mejora. Ahora, hay algo interesante que menciona Pablo en el versículo 37 sobre la provisión de su esposo. Dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Cuando leemos esto, podemos ver que aparentemente había, como parte de la reunión de la iglesia primitiva, había una parte donde se podían hacer preguntas y se daban las respuestas de manera pública. La exhortación de Pablo a las mujeres de la iglesia es que lleven sus preguntas a sus maridos en sus casas. Cuando una mujer tiene una pregunta y en lugar de hacerle a su esposo, va al pastor, va al anciano, va a un líder a hacer la pregunta, ay, que tengo una pregunta, y fíjese que esto, que no sé qué, no estoy haciendo nada de la pregunta, porque hacer cualquier pregunta, ¿sabe qué está haciendo la mujer? Le está quitando a su esposo el papel de liderazgo y lo ha reemplazado por otro maestro. Esto no debería ser así, hermanos. Más bien, la mujer necesita reconocer a su esposo como su líder espiritual y acudir a él con sus preguntas. Si el marido no conoce las respuestas, él puede acudir a alguna otra fuente a buscar las respuestas adecuadas. De esta manera, ¿qué está haciendo la esposa? La esposa está animando a crecer y desarrollarse a su esposo como el líder espiritual de su familia. Desde luego, en nuestra congregación hay un buen número de hermanas que sus esposos no son cristianos. Lógicamente, no podría seguirse así. Y es la razón por la que pueden acudir, ¿verdad?, a hacer preguntas a mujeres mayores, espiritualmente más maduras. Pero no hay que quitarle, hermanas amadas, ese liderazgo que ha sido dado por Dios, no por los hombres. Vamos sobre el final, versículo 36 al 40. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. La razón por la cual se tiene mujeres pastoreando las iglesias hoy en día y la razón por la cual usted puede darse cuenta que tal vez se hacen mal uso de las lenguas en la iglesia el día de hoy, es por una falta de reconocimiento de la autoridad espiritual. Somos muchas veces un pueblo de una mentalidad independiente. Queremos salir y hacer nuestras cosas a nuestra manera. Nos molesta que nos digan qué tenemos que hacer. Y es triste que el día de hoy, hermanas que se denominan cristianas, estén publicando posts feministas. Porque déjenme decirles algo, estoy haciendo un pequeño paréntesis, porque el machismo y el feminismo vienen del mismo infierno, no son ideas de Dios. Así que déjate de estar publicando y reposteando. Amén, di amén, y todavía digo amén a eso. No, hermanos. Yo sé que nos molesta que nos digan lo que tenemos que hacer, pero recordemos a Jesús. Cómo se fue sumiso a la voluntad del Padre. Hace algunos años atrás, tal vez ustedes lo vieron, había un programa, no sé si pasaban acá en México, se llamaba La Cámara Oculta o algo así por el estilo. Intentaban captar a las personas haciendo cosas muy divertidas. Una de ellas consistía en una pared que ponían ahí como de madera y había un pequeño agujero y abajito ponían un letrero que decía no mirar por este agujero. Entonces las personas que pasaban por ahí y no se daban cuenta del cartel, pues
nunca se molestaban en mirar por el agujero. Pero todas aquellas personas que veían el cartel y lo leían, se detenían y miraban para un lado y para otro si no había nadie y se acercaban a mirar por el agujero. Se supone que estaba prohibido. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Desobedecer es nuestra naturaleza. Desobedecer, ¿saben qué? Lo hacemos de forma natural. Nuestros antepasados fueron puestos en un jardín y se les dijo que todo lo que quisieran podían hacer, excepto comer el fruto de un árbol en particular. ¿Qué ocurrió? Comieron de ese árbol. Los corintios tienen un problema similar. Se les ha dado una serie de instrucciones, pero Pablo sabe que no lo van a aceptar de buena gana y van a querer discutir. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y la razón por la que habrá esa discusión es porque les molesta estar sumisos. Es porque les molesta que tengan que depender de una autoridad más grande. Y tal vez están pensando, ¿quién se cree este Pablo para decirnos lo que tenemos que hacer? Esta es la razón por la que Pablo señala que su autoridad proviene de Dios. Versículo 36. Hay una pregunta retórica, dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si se dan cuenta, hermanos, la pregunta está llena de sarcasmo. De hecho, Pablo, diríamos el que llevó a la mayoría de esas personas al Señor. La palabra del Señor había llegado a ellos a través del ministerio de Pablo. Por eso les pregunta si ellos son los que tienen el monopolio de espiritualidad. Y acá hay un principio, y este principio es que nunca, hermanos amados, debes ser arrogante acerca de tu entendimiento, acerca de tu conocimiento de las cosas de Dios. Porque de una u otra manera lo obtuviste de otra persona. Y tal vez ahí en tu asiento te dicen, no, pastor, espérese un momento. Yo obtuve esta verdad espiritual particular de la Biblia y de nadie más. Pero eso solamente plantearía otra pregunta, ¿de dónde sacaste tu Biblia? ¿Saben qué, hermanos? Nunca podemos estar orgullosos o arrogantes de nuestro gran conocimiento o de nuestra fe o de nuestras creencias, porque todo se nos fue dado. Ahora, sigamos versículo 37, dice, si alguien se cree profeta o espiritual, reconozca que las cosas que les escribo son mandamientos del Señor. Pablo está lanzando un desafío grande. Él dice, si tú crees que tú tienes una visión espiritual tan grande, úsalas en las enseñanzas que te he dado. Si reconoces que son de Dios, entonces apenas has pasado el primer examen de profecía. ¿Aspiras al don de profeta? ¿Quieres ser espiritual? Lee tu Biblia. Entonces reconoce que eso que estás leyendo es la palabra de Dios. Entonces comienza a vivir de acuerdo a la palabra que estás leyendo. Y aprende a decir, como nuestro gran Salvador, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque al hacerlo, hermanos, Él será glorificado en medio de nosotros. Hermanos amados, que el Señor haga esto y obre poderosamente en cada uno de nuestros corazones. Y que nosotros dejemos de tratar de hacer las cosas a nuestra manera y lo hagamos a la manera de Dios para la gloria de Él. Póngase de pie y vamos a orar. Amado Señor, definitivamente aquí hay verdades que no se comprenden fácilmente. E incluso cuando las comprendemos, a menudo protestamos contra ellas. O tratamos de tergiversarlas y aplicarlos como mejor nos parece. O tal vez aplicarlo en los momentos más convenientes para nosotros. Y en otras oportunidades simplemente las ignoramos. Padre, estamos aquí confesando, yo de manera personal confieso que a menudo la autoridad ante la que yo me inclino no es la autoridad de tu palabra, no es la autoridad del Rey Cristo, del Rey Jesús, sino la autoridad de mis propios placeres y caprichos, la autoridad de la tentación diabólica, la autoridad del placer o la pereza o el orgullo. Por eso en esta hora, Señor, al inclinarnos ante tu presencia, te pedimos por favor que nos perdones.
Oramos, Señor, porque tu gracia purificadora y renovadora descienda sobre cada uno de nosotros, a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracia para poder abrazar tu verdad, esa verdad de cómo es Jesús, para que nosotros como iglesia y como individuos, como familias aquí representadas, podamos ser, Señor, lo que tú quieres que seamos, para alabanza y gloria de tu precioso nombre. Te pedimos estas cosas, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, que la gracia del Señor sea con cada uno y que su Espíritu Santo siga obrando y operando en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que podamos abrazar la cruz en lugar de abrazarnos a nosotros mismos, en lugar de abrazar nuestro orgullo, nuestro egocentrismo, nuestra vanidad y todas las cosas de nuestra autosuficiencia. Que podamos abrazar la cruz, y al abrazar la cruz podamos caer de rodillas sumisos ante Él y decirle: Señor, haz de mí como tú quieras. Gracias, que el Señor les bendiga. Alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabar, Jesús, y gozarme en tu poder. Vamos. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Una vez más, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Amén. Te alabamos, Señor. Amén. Damos este espacio a nuestro hermano. Dios les bendiga. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Ya vamos a estar compartiendo los anuncios finales. ¿Cuántos sabemos que pues todos vamos a atravesar situaciones difíciles, algunas circunstancias, pruebas? Y pues para eso, antes de que nos lleguen las pruebas y las dificultades, debemos de estar preparados, ¿verdad? ¿Y cómo nos enseña Dios a estar preparados?
pues es mediante la oración y mediante el estudio de su palabra, ¿verdad? Y para esto pues los queremos invitar a los lunes de oración. Nos estamos reuniendo a las 10 de la noche a través de Zoom. El acceso el pastor nos lo comparte vía WhatsApp. Y espero que sigamos reuniéndonos más, sigamos aumentando este grupo de oración que es de gran bendición para cada uno de nosotros principalmente, y pues estamos clamando, ¿verdad?, por algunas situaciones que están pasando en nuestra ciudad o de hecho dentro de todo el mundo. Los días miércoles también tenemos los estudios a las 8 de la noche. Estamos estudiando Apocalipsis en la serie El Cordero es el Rey. También pues es de gran edificación, ¿verdad? Y también los invitamos a que puedan reunirse a las 8 de la noche a través de Zoom, o pueden verlo por YouTube también. Está un anuncio especial, es un retiro para jóvenes y adolescentes. Lo está organizando la Iglesia Jesucristo Me Refugio, la Iglesia San Pedro Church y la Iglesia Pasión por Cristo. Esto se estará llevando a cabo del 3 al 5 de diciembre. Les vuelvo a mencionar, para jóvenes y adolescentes. Yo creo que pues estos retiros son de gran bendición, ¿verdad?, para los jóvenes el día de hoy, que puedan aprender sobre las cosas de Dios. Si ustedes desean más informes, pues pueden acercarse con el pastor. Él les dará informes sobre las inscripciones y sobre los requerimientos para entrar, y que cada uno de nosotros podamos invitar a alguno todos conocemos a algún joven, podamos nosotros hacer esta invitación y que ellos puedan unirse, ¿verdad?, a este retiro. También, hermanos, los invitamos a seguir colaborando con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Sabemos que todo esto es para que la obra siga en pie, para que el reino de Dios siga extendiéndose, para que este local siga manteniéndose, y pues los invitamos a que sigan colaborando con sus ofrendas y con sus diezmos. Está el recipiente en la parte posterior. Cuando salgamos, pues podemos ahí depositar nuestro sobre o nuestro dinero. Igualmente, para los hermanos que nos ven por internet, aparece el número de la tarjeta donde pueden depositar igualmente sus ofrendas. Y bueno, son todos los anuncios que hay hasta ahora. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para orar y despedirnos? Y los seguimos invitando al próximo domingo a que sigan asistiendo. Ya hay más accesibilidad, ya se puede más aforo, entonces pues podemos seguir viniendo. Se están siguiendo las medidas sanitarias, así es que no hay ningún problema para estar aquí y para adorar a Dios. Amén. Amado Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, por esta mañana, por este servicio de oración que ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Te agradecemos porque tu palabra siempre cae en nuestros corazones para seguir siendo transformados, para poder seguir siendo edificados. Te alabamos por todo eso, mi Señor, porque tú siempre tienes la verdad, porque tú siempre nos das esa dirección, mi Señor, para seguir adelante, para seguir creciendo en la fe. Te alabamos y te bendecimos, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, tú has sido misericordioso, y te damos gracias, mi Señor. Padre, el día de hoy nos despedimos de este lugar, pero que nosotros sigamos reflejando tu luz, sigamos reflejando tu gloria, donde quiera que estemos, que tengamos, ayúdanos a tener ese valor, mi Señor, para compartir lo que hemos aprendido en este local, para seguir predicando tu nombre, para seguir predicando tu evangelio, mi Señor.
y que tu reino siga extendiéndose, Padre. Señor, esta mañana te pedimos por aquellos hermanos que estén pasando alguna situación difícil, o alguno de sus familiares que estén pasando por alguna situación difícil. Te pedimos que tú los puedas ayudar, que tú los puedas sanar, que tú los puedas restaurar, mi Señor, que puedas tocar los corazones de aquellas personas que aún no te conocen y que puedan darte gloria y puedan darte honra solo a ti, mi Señor. Te pedimos por todas las situaciones que están pasando en el mundo, mi Señor, persecuciones, refugiados. Seguimos con la pandemia, Señor, las consecuencias de la pandemia. Te pedimos para que tú sigas obrando. Sabemos que es tu voluntad todo lo que está pasando en este mundo. Te pedimos que nos sigas dando esa fortaleza, que sigamos confiando en ti, mi Señor, que no pongamos nuestros ojos en ninguna otra cosa, mi Señor, que no seas tú, que sigamos creciendo en tu palabra, que sigamos creciendo en la fe, y que seas solo tú, Señor, obrando en nuestras vidas. Te damos gracias. También te pedimos por las ofrendas y los diezmos que serán depositadas por nuestros hermanos. Seas tú quien los administre, mi Señor, para que tu reino siga creciendo, para que este lugar, Señor, siga manteniéndose en pie, para que sigamos nosotros reuniéndonos aquí con las comodidades, Señor, que tú nos has puesto en este local. Te agradecemos mucho y sé tú administrando todo esto, Padre. Gracias, y llévanos con tu cuidado, mi Señor. Nuevamente te pedimos que nos ayudes, que nos des valor para salir a la calle, a donde quiera que estemos, y que reflejemos tu luz, mi Señor. Que seamos luz, Señor, en medio de todas estas tinieblas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.